Hola, buenas tardes. El día de hoy los estudiantes Karen Dayana Kisa, David Santiago Vázquez o Wilma Joana Cuetumbo y quien les habla Karen Nicole Omen les vamos a presentar el tema de la epidermis y la peridermis. La epidermis vegetal es el tejido protector vivo que recubre externamente los órganos principales de la planta, como las hojas, las semillas, los frutos, las raíces, las flores y los tallos jóvenes. La epidermis no es simplemente una capa superficial, es un tejido especializado que protege a la planta y regula su interacción con el medio ambiente. En la imagen podemos identificar los estomas, la pared celular, el citoplasma y la cutícula. La cutícula es una capa externa impermeable formada principalmente por cutina y por ceras, cuya función principal es disminuir la pérdida de agua por transpiración y proteger frente a agentes externos. También podemos observar los estomas. Los estomas son estructuras encargadas del intercambio gaseoso y de regular la entrada y salida de vapor de agua. Además, las células epidérmicas se encuentran muy unidas entre sí formando una barrera continua de protección. Las células epidérmicas propiamente dichas son células vivas que generalmente presentan una pared externa más gruesa que las paredes laterales y que las paredes internas. Esta pared externa se impregna de una sustancia lipídica denominada cutina, mediante un proceso conocido como cutinización. Sobre esta pared se forma la cutícula, que funciona como una barrera protectora contra la pérdida de agua, de microorganismos y radiación ultravioleta. Las células epidérmicas normalmente carecen de cloroplastos diferenciados y poseen una gran vacuola central donde pueden almacenarse pigmentos o taninos. En las imágenes se pueden ver diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. En las dicotiledóneas, las células epidérmicas presentan contornos ondulados que se parecen a piezas de rompecabezas. Y en las monocotiledóneas, las células tienen contornos más delgados y más rectos. En la diapositiva se puede observar una micrografía electrónica de la epidermis. Esta micrografía electrónica demuestra que la epidermis está formada por células vivas y funcionales. En la imagen la letra P corresponde a la pared celular gruesa que proporciona soporte y protección. La letra C indica los cloroplastos que en estas células suelen estar poco desarrollados o presentes en muy baja cantidad. También se observa el retículo endoplasmático, el cual está señalado con la letra RE, relacionado con la síntesis y transporte de sustancias dentro de la célula. Finalmente, la letra V corresponde a la vacuola reducida, lo cual quiere decir que la epidermis no es solamente una cubierta externa, sino que también es un tejido activo que participa en procesos de protección y regulación dentro de la planta. Para poder hablar de la epidermis y la peridermis tenemos que hablar de algo muy importante y es el aparato sistemático, encargado de la regulación del ingreso del CO2 y la transpiración celular. Continuando con esto, tenemos que hacer mención de las células oclusivas o mal llamadas células guardianas, las cuales son las que conforman los estomas. Estomas, que cabe aclarar, son las únicas células de la epidermis, las cuales contienen cloroplastos encargados de la producción de energía en forma de ATP. Y gracias a esto, mediante un proceso de transporte activo, son capaces de atraer a su interior iones de potasio. Al atraer estos iones de potasio, empieza a ingresar una mayor cantidad de agua al interior de las células y esto es lo que produce la hinchazón, la cual genera la apertura del ostiolo, que es el poro donde se genera este intercambio gaseoso. Cabe recalcar que estomas tenemos principalmente dos, de tipo conífero y gramíneas. Los primeros, los coníferos, son encargados más que todo de evitar la deshidratación de la planta, mientras que los gramíneas son los encargados principalmente de facilitar la respiración. Continuando con este tema, hacemos mención de los tricomas, que son apéndices que nacen directamente de la epidermis de la planta. Unos son no glandulares, que funcionan como escudo o una especie de abrigo que retiene la humedad, mientras que los otros, los glandulares, son fábricas químicas que permiten la segregación de aceites o resinas, las cuales funcionan para repeler o ahuyentar a posibles depredadores. Por último, hablamos de la rizodermis o la epidermis de la raíz, donde la dinámica cambia.
Es característica por la ausencia de una cutícula o una capa cerosa que la aísle del medio. Esto ocurre principalmente porque en la raíz es donde se absorbe el agua y los minerales necesarios para el desarrollo de la planta. Sin embargo, contamos con algunas modificaciones, como lo viene siendo el desarrollo de pelos radicales, extensiones de células vivas que se encuentran en su epidermis, o en este caso el desarrollo de un velamen, principalmente que ocurre en algunas plantas, como lo vienen siendo las orquídeas, especialmente epífitas, que es el desarrollo de una capa de células muertas que funciona como una especie de esponja que, a la vez de que la protege del sol, la ayuda a absorber mayor humedad, evitando la deshidratación de la raíz. La peridermis es un tejido de crecimiento secundario que se da en las plantas cuando ésta necesita tener un proceso de expansión radial. En este proceso de expansión radial, la planta deja priorizar su crecimiento de manera vertical. En este proceso, la epidermis se desgarra, dejando espacios que la peridermis rellena para que la planta tenga protección y no sea vulnerable. La peridermis se origina a partir del felógeno, meristema secundario. El felógeno es un tejido que podemos encontrar en la parte inferior de la epidermis. Si nos ubicamos en la parte izquierda de la imagen, podemos encontrar el felógeno de color verde. Este felógeno, como meristema secundario, ya mencionado antes, es un productor de nuevos tejidos. De manera externa se da el suber y de manera interna se da la felodermis. Si nos ubicamos en la parte derecha de la presentación, encontraremos una ilustración de cómo el felógeno, a partir de la desdiferenciación de células parenquimáticas en la parte superior, acercándose a la epidermis, da origen al suber y en cambio en la parte inferior le da origen a la felodermis. Esta unión de los tres pasan de ser de células vivas a células muertas y este proceso se llama suberificación. Una vez que se da la suberificación, la unión de estos tres tejidos se le da el nombre de peridermis. En esta ilustración e imagen histológica podemos encontrar cómo están organizados los tejidos. Podemos encontrar el colénquima, el suber, felógeno, felodermis y la córtex. En la parte izquierda encontramos tejidos donde a través del tiempo se fueron suberificando y con ellas mismas se fueron surgiendo nuevos tejidos como esclerénquima y parénquima. En la parte derecha podemos encontrar distintos tejidos que le permiten a la planta ir sustituyendo tejidos que le permiten tener soporte, almacenamiento y defensa en su entorno. Ahora vamos a hablar acerca de la eración secundaria con las lenticelas, un énfasis en las lenticelas. La eración secundaria es el intercambio de gases que ocurre en la raíz del tallo. Este intercambio de gases ocurre cuando estos órganos tienen un crecimiento secundario, que significa que la epidermis original es reemplazada por la peridermis, que es la corteza. Al tener ya una corteza, esta dificulta el proceso de respiración y aquí es donde salen algo llamado lenticelas. Que las lenticelas es una cavidad porosa intracelular que le permite al árbol o a la planta en este caso que el oxígeno entre y salga dióxido de carbono y pues el vapor del agua, lo que pues garantiza una muy buena respiración de los tejidos internos de la planta, aun cuando esta corteza gruesa, que a veces se puede evidenciar en distintos organismos. Ahora, el ritidoma. El ritidoma es la capa más externa de las plantas leñosas. Está conformada por la peridermis y por varias capas de tejido muerto que se van acumulando cuando el tamaño y el grosor van aumentando. Su principal función es proteger de pérdida de agua, de microorganismos o de daños colaterales a estos órganos. Debido a que estos tejidos mueren y se desprenden, muchos pueden tomar formas distintas y muchas texturas. Todo esto, pues, como lo sabemos, depende de cada especie y su manera de desprendimiento. Bueno,
y como algunos ejemplos podemos observar que en la primera imagen notamos una corteza que se desprende como en láminas muy delgadas y es como muy fácil de desprenderse. Esta no tiene tanta textura como podemos apreciar en las otras dos y se podría decir que es un desprendimiento de un eucalipto o un árbol muy parecido a estos. En la de abajo podemos observar que esta es de corcho, ya que podemos notar que tiene un poco más de textura, tiene también un aumento en el grosor muy grande, y ya en la imagen de arriba podemos apreciar que es como una imagen de pino, ya que esta es gruesa y tiene mucha textura agrietada. Ahora en estos momentos les voy a mostrar un video de un árbol que hay cerca que podemos notar con más exactitud su desprendimiento y que también tiene un parecido al desprendimiento en forma de lámina y muy delgado. Muchas gracias a todos por su atención, esperamos que este tema haya sido de su agrado y que hayan entendido nuestra explicación.